¿Qué tal? Radio escuchas, YouTube videntes, una vez más estamos aquí, los mismos cuatro Ratas. los mismos cuatro estudiantes, presentándoles un nuevo tema. La rata con Tinder, chicos, bienvenidos al martes con de Tinder. Bueno, antes de comenzar con todo, les pedimos encarecidamente que se le den like, se suscriban, que se queden a escuchar todo el episodio. Abordamos cosas muy, muy, muy interesantes durante todo el episodio y las retomamos eventualmente en otros episodios. Entonces, nos gustaría que para ampliar pues, la conversación, pues todo quedara pues más construido de esa forma, ¿no? Agradecemos a Curativa una vez más por prestarnos las instalaciones y les invitamos una vez más a que nos dejen en los comentarios temas que les interesarían hablar. Vamos a retomar un tema para un próximo episodio que ya nos fue comentado y el día de hoy abordaremos de forma un poco más generalizada acerca de otro tema que es el TDAH, que fue comentado en uno de estos videos, que tiene mucho que ver con el tema que tenemos planeado para el día de hoy, que es el exceso de información y sus repercusiones en la psicología. Y para empezar la discusión quisiéramos plantear una pregunta y es que si tendríamos que restringir el acceso a la información o si tendríamos en su defecto que censurar los libros de psicología. Y pues bueno, ustedes pregúntense por qué sí, por qué no. Y nosotros pues bueno, empezamos con esa pregunta y quien quisiera pues abordar esta pregunta con muchos matices. Adelante, queridísimo conductista. Se ve que traes ganas. Tampoco tanto, güey. Es un tema complicado, ¿no? O sea, creo que justamente cuando hablamos de censura y de prohibición de la información, tendríamos que ver justo como dices el por qué tendríamos que hacerlo, ¿no? Más que si antes de dar, creo yo, un veredicto de si debemos o no, pues tratar de plantear un poco por qué, ¿no? Ahí yo no lo tengo tan claro todavía, ¿no? Si bien creo que es importante el acceso libre a la información, creo que, como tú dices, ¿no? Hay algunas ocasiones en las que esta misma información, ya sea por la manera en la que es expresada por, no sé, digamos, influencers, ¿no? Personas con cierto foro, o por no sé, por la simple naturaleza de cómo funcionan las personas en cuestión a este tipo de cosas, pues habría que ver, ¿no? Cómo es que uno se relaciona con esta información. Hablando ya específicamente de psicología, creo que, y a lo que vamos a enfocar el episodio, es esta cuestión del autodiagnóstico, ¿no? Que es un problema que, pues sí está ocurriendo, ¿no? Que muchas veces las personas con información de psicología popular, que es lo que se le llama, la psicología pop, pues empiezan a autodiagnosticarse o diagnosticar a otras personas pues de manera equivocada, ¿no? Y eso puede llevar a que tengan pues una visión de sí mismos y de los demás distorsionada que afecta la forma en la que se relacionan y la forma en la que pueden ver a los demás. No sé qué opinan de eso. Pues yo ya sabes lo del petón en DSM-5, se los comentaba hoy, ¿no? O sea, creo que este exceso de información pues está un poco de más, y sobre todo porque creo que últimamente en muchos contextos hemos estado romantizando las enfermedades psicológicas, ¿no? Y el DSM-5 se presta, y el CIES, ajá, también se prestan ambos porque pues llevan diagnósticos a través a nivel médico. Es otro tema que también me gusta abordar. ¿Dijiste romantizar? Sí, ajá, pero no entendamos el romantizar como ponerle la etiqueta bueno y malo, sino como en la escritura, ¿no? El romantizar es como exagerarlo. Sí, pues como exagerarlo, lo entiendo así. Enaltecerlo. Exacto, o sea, como hacerlo verse de más de lo que se debería de ver. Y no estoy en contra de que todos tengamos acceso a este tipo de información. Mi problema es que, me voy a escuchar infumable, pero mi primer problema es sobre la película de Intensamente, la nueva que salió. Hay gran película. Muy entretenida. Es muy buena película, la neta es que sí, es muy buena película. El problema es que yo creo que dejamos de ver a las personas que realmente tienen esos trastornos porque empieza a haber gente que romantiza esos trastornos y empieza a apropiárselos. Okay, ¿Sí me explico? Sí. A partir de mucha información, una película es un ejemplo. La gente que no, como pasó con Harley Quinn, güey, o sea, es básico, ¿no? Es impredecible, güey. Sí, es una mujer impredecible. O como Merlina después, o como... Ahí me la respetas. Hay muchos, creo que esos son muchos ámbitos, ¿no? O sea, creo que ese es mi problema con el exceso de información. O sea, realmente, no tanto el que tengas la información,
sino que te empiezas a diagnosticar tú mismo y dejamos de dar prioridad a quien de verdad la necesita. Ok, claro, sí. Entonces, ese es mi primer como concepto, y mi pelea con DSM-5 es otro punto, porque yo creo que mi pelea principal con el DSM-5 es la forma en la que explica los trastornos. Para quien nos esté escuchando y no sepa qué es el DSM-5, pues es un manual, ¿no? Que se ocupa en la psicología, donde vienen como todas las patologías, por así decirlo, ¿no? Sí, es un manual de Psicopatologías. Psicopatologías. Es justo de estadístico de trastornos, ¿no? Eso es estadístico. O sea, justo, a ver, el DSM-5 tiene un carácter descriptivo, ¿no? Justo. Entonces, y por eso mismo creo que no tendría que tener acceso a todas las cosas. Porque como tienes un carácter descriptivo, te puedes poner la etiqueta. Para empezar, yo, sabes que yo con lo estadístico sí, estoy peleado, y no a nivel de, lógicamente, ciencias exactas, ¿no? Química, física, y diversas ingenierías, o sea, no. Pero para hablar específicamente del ser humano, creo que la estadística no es lo mejor, porque todo ser humano lleva un proceso individual, a pesar de lo que tú digas. Y insisto en que tiene una interpretación diferente de cada una de las cosas. Claro, pero a mi entender, eso podríamos hablarlo después, ¿no? Pero creo que sí es importante tener un cuadro, digamos, ¿no? O sea, es porque más si tú tienes, o sea, justo cómo funciona el SM5, ¿no? Por ejemplo, depresión, ¿no? O sea, tienes todo esto, son criterios diagnósticos, que son conductas observables, que tú, pues, es un manual, güey, no es una cuestión sólida, concreta. Sí. Entonces, tú, justo para que una persona ya pueda tener sospecha de esto, tiene que tener 5 o más, 6 o más, dentro de un periodo de tiempo en 2 o más contextos, ¿no? Ahí se marcan todos los trastornos, ¿no? Y aparte, después de eso tienes que hacer el trastorno diferencial, no es como una cuestión de hacer un checklist pendejo, ¿sabes? Tiene un grado más amplio de profundidad. No es hacia lo que... Pues ya lo que sea a lo que te refieres es que las personas, hipotéticamente, pueden agarrarlo, ¿no? Sí. Y pueden autodiagnosticarse sin tener la idea, porque no es un manual, como decías tú, un poco difícil de leer. O sea, el problema no es la información en sí, el problema no es la información en sí. Lo que da, o sea, el problema no es lo que da, sino cómo lo interpretamos. Ahí está la pregunta, güey, y ya te preguntamos a ti concretamente. ¿Tú crees que este tipo de manuales y este tipo de información debería ser restringida, debería estar censurada al público? Porque justo lo que dices es como, ok, no, es que la gente es la que, pues bueno, entonces ahí el problema que tienes no es con el DSM-5, en ese sentido específico. No. El problema es con el uso que le da la gente a los libros. Entonces, ¿cómo atacaríamos el problema? ¿Cómo podríamos analizarlo? ¿Se le podría regular este tipo de conductas si reducimos el acceso a este tipo de información? O sea, como la pregunta, ¿no? Yo no, más bien, o sea, a lo mejor no podría reducirlo, pero pues sí hacerlo como para especialistas. ¿Sí? Claro. O sea, que sí tengas como las pruebas psicométricas, que a mucha gente se la pasa por el arco del triunfo porque estamos en México y pagas la corrupción y pagas de más en las pruebas psicométricas, te las entregan, ¿no? Pero realmente piden cédula. Así creo que debería ser el DSM-5 y el 100. Sí, bueno, que también siempre se puede piratear, ¿no? O sea, la acceso sí, a la información claro, pero por lo menos limitarlo un poco, porque mi tema es como tú dices, o sea, puede haber un niño, güey, de 10 años que lea cierta parte del trastorno, se siente identificado, estructurándola, así que, y puede haber un problema grande, güey, porque sale con una etiqueta. Se me hace muy radical. No, se me hace muy, y no sé, irrisorio, o sea, no se me hace creíble que un niño, pero en este caso, pero también, no sé, por lo menos desde mi experiencia, nunca me he topado ni en redes sociales ni algo, ni alguien que haya agarrado y haya dicho, como dice el DSM-5, yo tengo esto según esto. Nunca me ha pasado, ¿no? O sea, no solo hasta qué punto. No, es que el problema en sí no es el DSM-5. En sí, de hecho voy a revisar un poquito para qué preguntar, porque tú mencionaste el por qué. Sí. Yo quiero mencionar qué tipo de información se tiene acerca de lo que es la psicología. Claro. Porque tenemos un montonal de libros que aparentemente dicen que es psicología. Y yo creo que esos son los peligrosos. Esos son los peligrosos que sí romantizan, como tú mencionas, las psicopatologías, que las psicopatologías son problemas psicológicos, no enfermedades mentales ni enfermedades psicológicas. Se les llama problemas psicológicos porque contempla los factores individuales y contextuales. Por eso te digo, o sea, yo creo que la censura de la información debe ser contextual. ¿A qué me refiero? O sea, depende mucho de dónde estés, cómo estés, lamentablemente cómo vivas, que eso lo vimos mucho en México, ¿no? Porque
pues, insisto, hay mucha gente que lo romantiza mucho. Y así como puede haber gente que no lo haga y le sea de mucha ayuda el DSM-5, yo no estoy diciendo que lo censuren, no me malinterpreten. Más bien, que sí hay una problemática grande en ese aspecto, porque pues sí, o sea, puede ser, de hecho nosotros como estudiantes de psicología, puede ser que te autodiagnostiques con algo de esto y ya puedes salir con una etiqueta que tú te pusiste, ni siquiera porque estés diagnosticado de tal manera. No, pero en esa cuestión de, tantito, es la cuestión de la ética del psicólogo, es completamente válido que tú te proyectes, porque pues estás ahí presente leyéndote el DSM-5 de lunes a viernes, por así decirlo, y es imposible que no te proyectes. Va a pasar, es algo completamente normal. La cuestión aquí es que parte de tu profesionalismo diga, yo no me voy a estar etiquetando así nada más, yo no me tengo que ni por qué estar proyectando, y si realmente dudo de que tengo esta situación, voy con alguien que realmente me asesore. Pero muchas veces no pasa. Entonces no debería que ser psicólogos. Exacto, pero eso es independiente. Esa es otra cosa, otra temática que podemos abordar muchas veces. Desde el primer capítulo se los dije, ¿no? Aquella vez que la chava estaba tirada en el piso y psicólogos no hicieron nada. O sea, ni siquiera nada como para llamar a la ambulancia, no, o sea, nada. Sin nada más de pues, ser psicólogo, ¿no? Supuestamente deberías de por lo menos saber el accionar básico de una persona y el mínimo, ¿estás bien? Ajá. O sea, punto, ¿no? O sea, el mínimo, supuestamente estamos empatizando. Pero ahí nos damos cuenta que muchas veces simpatizamos en vez de empatizar. O sea, bueno, es que ya son procesos como un poco más diferentes, ¿no? Pero regresando un poco más como a la temática principal acerca del acceso a la información. Obviamente, no está, o sea, sí, obviamente lo comentamos, no es tanto como la información en sí mismo, que el propósito, ya sea cual sea, pues no me imagino que sea algo malo, entre comillas. Pero sí es necesario, como dice Luis, tener un manual que nos permita guiarnos a través de este tipo de psicopatologías, ¿no? Esos criterios, para que nosotros tengamos, pues bueno, ya la caracterización de qué tipo de cuadro se está presentando, ¿no? Obviamente estoy viéndolo desde una perspectiva que es muy conductista, ¿no? Porque estamos viendo las conductas que son observables, ¿no? Y eso fue lo que estábamos comentando en la clase del día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué es lo que representa este cuadro depresivo en la persona en este momento de su vida, ¿no? Es un proceso adaptativo, es un proceso desadaptativo, ¿no? Y este es un tipo de cosas que no puedes inferir solo leyendo el DSM-5, ¿no? Este es un tipo de cosas que no puedes inferir solo leyendo no sé, a Bowley o a Freire, a quien quieras, ¿no? O sea, son cosas que sí tienes que tratar, que sí son cosas que tienes que meterle una cuestión que es un pensamiento pues un poco más crítico, ¿no? Entonces... de la particularidad de cada caso. Sí, claro, pero eso no lo entiendes solo estando en redes sociales, ¿estás de acuerdo? O sea, no es algo que solo que puedes decir, pues no puedes, o sea, realmente no puedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información, no? Sí, aceptamos que esta información se le está dando un mal uso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Modificamos la información o modificamos el acceso a la información? Tendríamos que hacerlo. Creo que, bueno, justo a mí me parece que allá retomando un poco lo que dices, ¿no? El problema realmente no creo que radique en ese sentido, en esta información, sino como decía Abby, en cuál es la información que están recibiendo. Como le decía a Roberto, no me imagino a una persona que se comporta de esa manera en redes sociales abriendo un libro de 1300 páginas, revisando un índice, ¿no? Claro. Y leyendo todos los criterios diagnósticos y diciendo, tengo esto. No, esta persona no está adquiriendo información de ese tipo de contenidos. ¿Qué información es la que está obteniendo? Y ahí es donde quizás sí deberíamos tener un rigor más específico, porque cuando ya estamos hablando de trastornos mentales, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sabes? Ya es una cuestión que tiene que ver con salud, ¿no? Entonces ya no es algo que se pueda tomar a la ligera, de lo que cualquier persona debería hablar públicamente, así como de manera seria, ¿sabes? Sí, y ese es el problema, una problemática que se presenta mucho para nosotros los psicólogos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que se automedica, obviamente, y es muy común, pero, por ejemplo, pareciera que la palabra del doctor tiene muchísimo más peso que la palabra del psicólogo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones en las que, pues yo tengo, sí, me puedo poner a leer qué es lo que significa o qué es lo que son los síntomas de la fiebre, y hay un cuadro general acerca de, me puedo tomar un Motrin, me puedo tomar, no sé, no sé, analgésico, lo que tú quieras, Si te da ansiedad, respira. Ajá. Eso dice internet, ¿no? O sea, ajá. Creo que es interesante también, o sea, ese punto también, dejar de, a lo mejor, sentarnos como DSM-5, ¿no?
Porque el DSM-5 a lo mejor está más estructurado, es más psicológico, es más un libro extenso, serio, es un largo, exacto, es un texto serio. Yo no critico lo que llevo, o sea, como dices tú, la verdad a lo mejor estaba equivocado en la perspectiva en la que yo les di a ustedes de lo que opinaba del DSM-5, porque no está mal, güey, es un libro que debe existir y tiene que existir, porque tiene que existir. El problema es la contextualización que le hemos dado nosotros como sociedad. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que si hay un mal uso, un muy mal uso de esta información. El claro ejemplo es retomando las redes sociales otra vez, ¿no? O sea, un güey que lo pudo haber leído X, tiene miles de seguidores, o pudo haber ni siquiera leído, nomás es, le dijeron, es que en esta página está ese trastorno y me lo remete, lo revisa, lo lee, y en primera yo puedo tomarlo así, ¿no? Como, es que es tristeza, es un ejemplo. Tiene falta de ánimo, falta de motivación. Bueno, y si lo busco y mente de otra cosa, o sea, de podcaster. Claro, Barato, pero y lo separas, güey. O sea, ni siquiera lo agarras como trastorno. Lo que me refiero es que, ¿cuál es la solución para la tristeza? ¿Cuál es la solución para sentirse desmotivado? ¿Y sí me explicó? Y ya de ahí ya juntas, ¿no, güey? O sea, no son las cosas así. Es que este acceso a la información es similar a lo que son los horóscopos. Son muy generales, pues, como tú dices, cualquier influencer puede hacerlo. Si se han dado cuenta en creadores de contenido de psicología, sus publicaciones van con 400, 500 fracciones. Y pues, un influencer que hable de tópicos similares pues, va a tener 156,000 reacciones. Es una diferencia abrumal en la cual un profesionista no va a poder tener ese mismo alcance. ¿Y por qué menciono lo de los horóscopos? Porque este influencer, bueno, este creador de contenido, ya ni siquiera influencer, va a decir estas características, por ejemplo, de la depresión, que es tristeza, que quedarse encerrado, que no hablar a nadie, que no bañarse, que no comer. Son características muy generales, que ya lo mencioné hace un momento, Luis. Se debe que contemplar el caso de manera individual. Sí, y la significancia que tiene, bueno, es que eso es más psicoanalista. Sí, ya volviendo un poco a lo que dice Avi, ¿no? De los creadores de contenido de este estilo. Creo que porque es una realidad que existe, ¿no? Es que dan una visión, digamos, distorsionada de lo que son los trastornos mentales, ¿no? La cuestión es de dónde ellos sacan esa información, ¿no? Porque si lo sacaron del DSM-5, perdón, pero yo creo que no sería una información, no sería una información, digamos, errónea, no estaría del todo mal, ¿sabes? La cosa es que ya cuando el hecho de que si hipotéticamente lo sacó del DSM-5 en este ejemplo que estás dando, pues no estaría haciendo el uso correcto del manual, ¿no? Lo estaría distorsionando y no llegaría a la conclusión, ¿no? Si lo leyera y encajara, por ejemplo, esos síntomas que le están diciendo, se daría cuenta que en primera no son más de 5, y no están prolongados por más de 2 meses. Entonces, por lo tanto, no sería una depresión, ¿no? O sea, partiendo desde ahí, ya dices de que, bueno, ¿no? Desde algo tan sencillo como eso. Pero entonces, ¿de dónde está sacando la información esas personas, no? Es una cuestión pseudocientífica. Lo hemos visto muchas libros, güey, que luego incluso los ven en la facultad, güey, los has visto, ¿no? Que son como de... psicoanalista de Claro, güey. Cuestiones de psicología pop, ¿sabes? O de psicología oscura. O sea, es como... Sí, coaching y todo eso. Claro, es coaching, ¿no? Es esta cuestión que lo habíamos hablado ya me parece que en los primeros podcasts. Es una cuestión de una solución fácil a un problema complejo, ¿no? Entonces creo que justamente esos tipos de problemas no son fáciles, ¿no? Son complejos. Y realmente retomando lo que habíamos hablado antes del funcionamiento de redes sociales, las redes sociales no priman contenido que sea complejo, ¿no? Entonces, este tipo de psicología pop es justamente, es eso, ¿no? Es una respuesta fácil a un problema complejo que se va reproduciendo de manera, pues sí, en repetidas ocasiones, ¿no? O sea, se va haciendo como una bolita de nieve más grande, ¿no? Y es justo estos creadores de contenido que ya quizás tengan un poco más de audiencia, ¿no? Y creo que ahí es justo donde, si nos vamos a enfocar ya a esta cuestión de restringir información, más que restringir información sería como determinar qué información
digamos, sirven, ¿no? Y tratar de hacer algo para que se marque como tal, ¿no? Claro, y esa propuesta es más bien de una perspectiva que es individual, ¿no? O sea, no es como que una institución te vaya a estar chingando que piensa bien, o piensa, o sea, Sí, piensa sí. de forma crítica. O sea, obviamente, pues radica en yo desde mi individualidad, si es que existe. Pues abordar qué es lo que estoy leyendo, de dónde lo estoy reproduciendo, ¿no? Y hace rato comentaste algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando le conferimos nombre a algo es para tenerlo bajo control, ¿no? Si nosotros le damos el nombre a algo es para que nosotros podamos pues, mantenerlo en su control, ¿no? Yo creo que esta necesidad de nosotros de autodiagnosticarnos responde a ese sentimiento, ¿no? La necesidad de querer buscar encasillar este cuadro de sentimientos extraños que estoy sintiendo en un proceso pues de adolescencia, por ejemplo. En el es como simplificar el problema, ¿no? Ajá, justamente, y esto es un problema, ¿no? Porque si tú, imaginémonos que eres un adolescente que está pasando por una revolcadera hormonal en donde tienes problemas de identidad, donde tienes problemas de pertenencia, y luego vas y reproduces estos contenidos que son para malinformar, ¿no? De malinformación, los que te dicen, bueno, si te sientes sin ganas de trabajar el día de hoy, si lloras mientras te bañas, si no quieres comer, si lloras mucho, ¿no? Te das cuenta que, como dice Abby, son cosas que son demasiado generales. Pues obviamente el chavito que no tiene identidad definida, que está buscando cómo sentirse, pues obviamente se va a encasillar en este tipo de diagnósticos, perdón, de este tipo de autodiagnósticos, ¿no? Porque quiere sentirse en control de su vida, porque quiere sentir que es capaz de manejar su propia vida, y es como la primera, ¿cómo decirlo?, fase de sentirse independiente, ¿no? O sea, cuando él ya piensa que puede tomar decisiones por sí mismo. Entonces, imagínate, un pobre chavito, o sea, va a pensar que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene TLP, o sea, el brother, y deja tú eso, además hay un proceso también que también es muy interesante dentro de los autodiagnósticos, que es el encasillarme yo en mi diagnóstico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo TDAH y lucho todos los días por de verdad no conferirle todo lo que hago a mi TDAH. Imagínate yo que ya tengo cierta conciencia sobre mi padecimiento, el pobre chavito que el TMAH le dice que X o Y, ¿sabes? ¿Qué dice TMAH? Pues muchas cosas. No sé, desconozco, amigo. Imagínate, pues obviamente, pues obviamente no es no, o sea, va a estar lejos de ayudarlo, se va a sentir más confundido, ¿no? Entonces, quizás no es tanto como la información, si la reproducción, no es tanto más como la información, si la reproducción equivocada de la información que se tiene, ¿no? Entonces, pues obviamente, si regresando a la pregunta inicial, sí podríamos decir que este tipo de reproducción de información erróneas se reduciría si nosotros prohibiéramos estos libros. Quizás no. No creo que no. De hecho, yo creo que esta sería más. ¿Tú crees hasta que sí? Yo creo que sí, no hay. Sí, perdón. ¿Quieres hablar? No termina porque va de la mano. O sea, yo creo que si tú restringes el acceso a la información, que en este caso es información rigurosa, pierdes el horizonte. Pues no sé si el horizonte, pero sí lo conviertes en un tema que puede llegar a ser, lo que les decía hace rato, ¿no? Como más esotérico, ¿no? Esotérico críptico, ¿no? Como que ya no. Pues sí, el ser humano lleva al esoterismo, ¿no? Sí, ya, si tú dices, ok, necesito como persona con curiosidad, ¿no? Dices, quiero saber, no sé, acerca de depresión, ansiedad, ¿no? Les voy a investigar de manera seria, ¿no? Así como tu búsqueda en Google académico, ¿no? Sí, buscando artículos científicos, pero, resulta que está restringido porque no tiene cédula, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre ahí, no? Yo creo que en esa situación sí se daría este auge de explicaciones esotéricas, ¿no? O sea, justamente de psicología pop, de tarot, ¿no? De todas estas cosas, de darle una explicación que no es científica, que no es rigurosa y que claramente va a ser una respuesta fácil, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque no tienes acceso a esta información, ¿no? Y no tienes un acceso a una educación crítica, ¿no? Que te permita tener este sentido crítico de analizar lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, yo sí creo que son cuestiones que deben de estar, ¿no? Y que sí tenemos que tener un acceso a la información y a la ciencia en general, ¿no? Uh-huh. O sea, no. La ciencia tiene que ser de conocimiento público, ¿no? O sea, no. Si quieras. ¿Por qué no? Te está chingado por tu alemán, por tu boletilla de no. Perdón. No.
Bueno, ya. Adelante, ¿qué ibas a decir? Tienes razón. Concuerdo contigo en ese aspecto, pero No. ¿no? Así como dice María. No. Como dice Luis, pues es que se caen cuestiones del pensamiento mágico religioso, pues digamos del ciclo de la lluvia, que antes creíamos que pues, era Dios llorando. Y pues por eso llovía. Pues ahora pues ya sabemos que cómo funciona el ciclo del agua, ¿no? Se trata de buscar Dios llorando. No, es así. No, güey. Pero ya matamos a Dios, güey. Además de eso. Ya lo montamos en el capítulo pasado. Ponte trucha. sí, mijo, tienes que llevar el hilo, güey, si no. Yo pensé que cuando lloviera porque Diosito estaba triste. Yo pensé que estaba orinando, güey. Imagínate Lluvia perspectivas. No, cállate. Eso sí se censura, baboso. Te muteas al rápido, güey. Ya, pues sí. Bueno, se cae en lo que es el pensamiento mágico religioso con el propósito de pues, encontrar una explicación, tal como dice Luis. Sin embargo, yo también consideraría que podría caer un poquito en la conspiranoia. En esos pensamientos conspiranoicos de es que ¿por qué me están contando esa información? Capaz nos están tratando de controlar la mente cuando no controlamos mente ni siquiera. Es muy delicado. Es muy delicado. Sin embargo, es un depende. El psicólogo se implantan los chips 5G. Sí, ¿no? exacto. A través de las palabras. Ay, no, ya Ay, eso me fue. No tengo. Como dice todo buen psicólogo, depende. Depende porque también, como tú preguntaste, pues restringir la información o modificarla. ¿Qué tendríamos que modificar? ¿Cómo la tendríamos que presentar al público? Porque también qué tipo de información vamos a mandar, porque si hacemos público un DSM-5, no van a entender, lo van a malinterpretar. Lo mejor sería una información que sea más digerible para ellos. Sí, claro. Obviamente aquí estamos hablando de un libro, ¿no? Que es de corte manual, ¿no? O sea, ni siquiera claro. no es una novela, no es una de ficción, ¿sabes? O sea, es un manual que te dice y que te habla de cuadros de psicopatológicos, ¿no? O sea, no está dispuesto a la interpretación, ¿no? O sea, es lo que es y punto, ¿no? Es que ese es el problema, ¿sabes? O sea, el ser un manual, y nosotros lo entendemos como un manual, pero yo creo que la gente a la que yo me refiero de que malinterpreta estas cosas es que sí lo agarra como interpretativo. Las personas están con nosotros en esta sala ahora mismo, Roberto. Sí, de hecho está ahí sentado. Ahí está. Sí. De hecho se llama Falso. ¿Estas personas tienen nombre? ¿Cómo les no, se llama Marín en redes sociales. Es Luis Marín, güey. Yo no tengo redes sociales. Ya prosigue. Ya, se me fue la idea. No, o sea, digo, bueno, lo que yo entiendo con lo que dice Roberto es que no es tanto como personas con nombre, ¿no? Sino como el imaginario social, como la composición social, ¿no? Sí. O sea, obviamente, pues yo te podría decir acerca del coaching, ¿no? Ya, es que las personas del coaching, ¿quiénes son esas personas? No, pues son las personas que en general creen que tenemos voluntad, ¿no? O que tenemos voluntad. Bueno, es que la voluntad es el poder, que es el poder que tenemos para mover montañas. Entonces, siente que eso... No, porque es el capítulo pasado, pero eso recae en lo que habías dicho del estoicismo. O sea, por eso yo creo que por ahí lo retomaste más o menos con la idea de que el estoicismo también tiene mucha influencia de la voluntad de poder, justamente. Pero yo creo que no, lo que decía, son malinterpretaciones de los conceptos de Nietzsche. Sí, digo. Ese ya es otra teoría, ¿no? Es que me recordó ahorita justamente pero me da la con las malinterpretaciones. Sí, justamente. Sí, claro, y Foucault lo habla, ¿no? O sea, ya sí lo ponemos un poquito más. ¿Por qué me pegas, No, es que me dio comezón, güey. La neta, me dio comezón acá abajo. Foucault, ya también Foucault es muy conspiranoico, la neta, ¿no? O sea, ya este punto de le vas a poner una etiqueta para poder controlarlo, pero lo va a controlar una institución de poder, no tú. Sí está medio conspiranoico. O sea, para tener controlada la población dentro de una etiqueta, que pues sí puede ser, güey. Y es un poco más, eso me recuerda un poco más a lo que les decía hace rato, ¿no? Que el ser humano actual es un animal enjaulado. Entonces, pues creo que va un poquito de la mano. No sé si me perdí o... Sí. O sea, me puse otra vez muy filosófico, ya valió verga. Sí, se perdió, tiene sentido. Sí, es un pensamiento. No, o sea, dentro de mi cabeza tenía sentido. Sí, es un pensamiento muy nietzscheano, ¿no? O sea, sí es muy de Nietzsche ese.
conversación. Bueno, para regresar un poco a lo que hemos planteado acerca de la modificación del texto, pues realmente no tendríamos que hacerlo, ¿no? Digo, ahorita lo estamos reduciendo muchísimo a lo que claro. es el DSM-5, ¿no? Específicamente. Porque para ponerle un título al problema, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Obviamente, pues engloba muchísimo más la información de la psicología que a lo que es solamente el DSM-5, ¿no? O sea, pues yo por eso decía, Just Stop es un ejemplo, ¿no? Ya volvieron a meter a la cárcel porque anduvo impartiendo terapia psicológica sin cédula para empezar. Y luego, pues es preocupante, güey. ¿Cuánta gente sí le compró la idea de que si era psicóloga a Just Stop? Sí. ¿Cuánta gente le compró la idea de que si era psicóloga, salió bien de su terapia y a las semanas o los meses estaba otra vez con un cuadro de psicópata? Claro, no, y eso que es un problema muy grande. ¿Cuántas en nuestra misma facultad, güey, he escuchado casos, ¿no? De personas que, güey, están ni siquiera de que tercer, cuarto semestre, güey, y ya por alguna extraña razón ya están ejerciendo, ¿no? Es como, ese tipo de cosas dan una muy mala fama a la psicología, y ese tipo de psicólogos justamente ensucian mucho el nombre de la disciplina, ¿no? Creo que eso ya tiene que ver un poco con lo que queríamos hablar, ¿no? Porque estas visiones que tiene la sociedad, ¿no? No sé si vieron en redes sociales, han visto como esos comentarios típicos de, no, o sea, yo tengo TLP, ¿no? Sí, saben que no es como hablando de... Se hizo como pinches horóscopos. Pero bueno, ¿de qué estás hablando, no? Y luego también hablaron de TDAH, colores, no solamente nada, güey. ¿Cómo? Sí, güey. TDAH de colores. De colores, güey. No sé por qué no nos escribimos amarillo. Es como... Así como si fuéramos... Pues fuéramos Pokémones, no sé, como si fuéramos estampitas. Yo ahí voy a hacer una, porque creo que va a ser opinión popular. Lo de los estilos de apego y de romance. Los tipos de apego. Los tipos de apego también. Yo tengo apego ansioso. Y por eso no puedo estar con el apego evitativo. Porque no solamente tenemos un tipo de apego, güey. Una vez fue una mezcla. Y por eso lo de las pulsiones, ¿recuerdas? Sí. Lo que te decía de las pulsiones. Es esa idea de que no hay un solo concepto. En una conferencia hace tiempo que mencionaron lo de los tipos de apego y así de... Sí, eso, chicos, que nos están escuchando el día de hoy, eso es psicología. Eso no es psicología. O sea, bueno, es psicología porque aborda... Esa no es psicología científica. Sí, bueno, pues psicología es una ciencia. No, pero no toda la psicología es científica. Bueno, sí. Entonces, bueno, justamente... El psicoanálisis no es una ciencia. Es una postura. Bueno, entonces, para terminar, eso es psicología pop, ¿no? O sea, ¿por qué es psicología? Porque toma preceptos que son psicológicos, ¿no? O sea, preceptos de la ciencia de la psicología, si quieren verlo así, como quieran verlo. Lo simplifica para que llegue a más personas. Ajá, justamente, y es eso, o sea, pero responde a una necesidad, pienso yo, de afiliación, como lo veníamos hablando. Ponerle una etiqueta, lo que decía Luis, o sea, es de ponerle el nombre para poderlo controlar, güey. Y no, o sea, y entiendan mucho. No es así. No es tan sencillo. Habrá que entender que no es sencillo y quizás habrá personas que no puedan simplemente controlarlo ya. ¿No? O sea, habrá personas que simplemente no pueden controlarlo. No podemos asumir que todos pueden controlarlo, ¿no? Que todos pueden controlar su vida, ¿no? Sería como si sí, irreverente pensar que es posible eso, ¿no? Entonces, obviamente la invitación aquí es que pues se cuestionen de dónde están recibiendo esta información y si no están seguros de esta información, pues no la reproduzcan, ¿no? O sea, antes de yo decir que tengo TLP, antes de yo decir que tengo TDAH, antes yo de decir que tengo depresión, mijo, agarra tus maletitas, ve al psicólogo, pregúntale qué es lo que tienes y te dice, chido, si no, pues tampoco, ve a la siguiente sesión. Y una vez que ya estés completamente seguro, no te encasilles en esta psicopatología, no te encasilles en este trastorno, porque no eres solo eso, ¿no? O sea, el ser humano responde a un complejo de cúmulos, de actitud, de contextos, que es muchísimo más que solo tu TLP, que es muchísimo más que solo tu TDAH, ¿no? Y si ni siquiera sabes si eso es cierto, pues no lo reproduzcas. No lo reproduzcas. Justo porque no porque estés distraído significa que tienes TDAH, significa que puede que estés estresado y estés distraído por una semana. Cuestiones que puede que vivimos apenas la semana pasada. Puede que no tengas depresión, simplemente tienes un episodio depresivo, que no es lo mismo, que tiene una menor duración y que no va a afectar regularmente a tu vida. Sí, o la distimia, que seguramente hay muchas personas que van a estar escuchando ni siquiera saben qué es la distimia. ¿Qué es la distimia, güey? Ya hablaste de la distimia también. Trastorno depresivo persistente. Ajá, bueno, qué raro.
Porque igual no hay. En castellano. Obviamente, bueno, para términos más sencillos, la distimia y la depresión, la diferencia radical está en la duración de los episodios, ¿no? O sea, la distimia, por decirlo, para simplificarlo, dura menos que la depresión, ¿no? Pero más. Ajá. Pero más, no distingue. Perdón, al revés, la distimia dura más que la depresión, ¿no? O sea, son, ¿cómo decirlo? Como constante, por Ajá, o sea, pero son cosas que... Por eso, bueno, el término de depresión, ¿cómo dije? Episodio de depresión. ¿Persistente? Ah, Pues dije, persistente. bueno, cuestión de que... se me olvidó lo que dije hace 2 minutos, güey. Ese sí. No, depresión persistente, ¿no? Entonces... Es que tienes apego evitativo, güey. Sí, Por claro, eso, es por eso, güey. No, es que tengo TDAH amarillo, güey. Sí, por eso. Por eso, güey. Si fuera azul, igual. Es lo eso, recuerdo. Es que también es porque Deja todo eso, hermano, es que eres libre, güey. Es por eso, Sí, ¿verdad? Y es que como estamos con Mercurio retrógrado, por eso no te puedo. No, ya te fuiste muy técnico, güey. O sea, eso también es otra cosa, ¿no? Gente dentro de la facultad de psicología con esto más del tarot, güey. Sí es así de... Está chido que lo Hijo, lleves como. Qué padre que lo tengas como idea, como hobby, pero no compares eso con lo que es la psicología, güey. No mames. O sea, ni el psicoanálisis cae tan bajo, no seas cabrón, ¿no? O sea, A veces, pero no tan. o sea, es que sí, o sea, obviamente, y esto cae en muchas cosas peligrosas, ¿no? Como que estamos desresponsabilizando a la vida a las personas de su vida, ¿no? O sea, decir que un destino es lo que les va a dictaminar cómo va a ser su vida o cómo son. Le pones, no, ya no quiero, le pones justificación a la vida, güey. Y como no se la puedes poner, como dentro de la mente humana es más fácil imaginarlo que darle una explicación científica, pues mejor lo imagino, güey. Sí, claro. Y da más calma el imaginativo porque lo científico muchas veces no es lo que quieres escuchar, güey. Entonces por eso lo Hay mucha imaginamos. terminología, güey, es demasiado profundo. También porque. Sí, nos ponemos más profundos, igual y. Pues sabes que lo que tienes ahí es otra cosa que lo que. Exacto. Es lo que quería decir. Porque ven que hace un momento estaba yo mencionando de que la incertidumbre y ese miedo a afrontar el problema. Problemática. Yo tenía un conocido, ya no más experiencia, no diré nombres. Este conocido. ¿Yo? No, tú no. Juan, ¿Lo pondremos? Jorge. Mohamed, El cacas. Mohamed, bueno, estadísticamente es probable que se llame Mohamed. Mohamed, exacto. Es Mohamed. Mohamed. Bueno, Jorge me gusta más. Jorge Mohamed. Jorge Mohamed. Pero le vamos allá, le vamos a Eres Hernández. Jorge Mohamed, le vamos a decir George Moja. Lo que pasa es que él sabía que tenía un problema, tenía que ir a terapia, pero también por la mala idea de lo que es un psicólogo, pues también no iba. Y ya cuando fue a afrontar el problema, pues... Ya era muy tarde. No era muy tarde. No era las 8 de la noche. Sino que... Eso también es una estupidez, ¿están de acuerdo? Pero nada por interrumpirte, nada más es como un pequeño cortito. Inciso. Un inciso cortito. Es una estupidez, ¿no? Decir, es que ya es muy tarde para ir a terapia. No seas mamón, güey. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ni nunca es temprano, güey. Si no tienes ninguna problemática que tú hayas identificado, ve al puto psicólogo nomás para seguir bien, güey. Nada más para eso. Ya, sí puedo terminar. Muy bien. Acaba el inciso. Dejó de ir a la primera sesión. Decía, es que el psicólogo no me cayó bien. Porque me confrontó. Exacto. Y es lo que le dije. Es que un psicólogo no te va a decir, sí, mi amor, vente, te vamos a abrazar. Y El humanista sí, güey. No, el humanista sí, no tanto. Ni eso. No me faltes al Y pues vamos de la mano con las pseudociencias que básicamente pues, te están abrazando y te están cobijando por esa incertidumbre que estás teniendo. Un psicólogo o un profesionista no te va a estar consolando, te va a guiar, más no consolar, que es distinto. La frase está buenísima, yo vuelvo a insistirla. La terapia no cura. Aprende a sobrellevar los pequeños dolores de la existencia. Porque el problema es contextual en México. Abajo el pato. No sé si lo dijo nuestro profesor. Si no lo dijo nuestro profesor, tenemos que sacar de dónde está esa frase, porque es buenísima. A mí me encanta eso de, la terapia no te cura. La terapia te ayuda. Toma un plumón y cítalo ahí. Sí, lo voy a citar ahí, lo voy a marcar como nuestro. Ayuda nada más a sobrellevar los pequeños dolores de la existencia. Esa frase fue así de, güey, no hay forma. Porque aparte, ni la cognitivo-conductual, que es como la que supuestamente te sana, ¿estamos de acuerdo?
O sea, digo entre comillas porque... Sí, pues no, tampoco es... Sí, exacto. Dice, te apuesto que diría lo mismo, güey. O sea, estarían de Sí, acuerdo. no es curativo en ese sentido. Exacto, güey. No es como, tengo gripa, voy a curarme la gripa, ¿no? No es como tengo una herida, me pongo un curita y al rato No, eso como si nada. sí, justo es lo que hablábamos, de que son temas un poco más complejos, ¿no? Que tienen normalmente raíces más profundas, ¿no? Y que tenemos que atacar de otras maneras. Yo siempre decía que los problemas psicológicos no son enfermedades. No es como que tú dices, ya me pongo curita y ya voy a estar completamente sano. No. Son problemas psicológicos que son contextuales individuales. Y como tú dices, claro, tiene que aprender a yo sobrellevar. no digo que, la neta es que eso sí hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? O sea, tienen mucho factor biológico. Y hay que considerarlo siempre. Yo creo que dentro de la psicología deberíamos de aprender nosotros como psicólogos dependiendo del enfoque que tengas, a primero hazte un examen médico antes de venir a pararte conmigo al consultorio. ¿Por qué? Porque puedes tener cuadros de ansiedad, depresivos, de alucinaciones, bla, 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 por una enfermedad, güey. O sea, porque por una infección fuerte en el estómago te puede producir alucinaciones y ya piensas que y ya, la neta es que el psicólogo... No, tengo esquizofrenia. O por ejemplo, no se han llegado a ver en redes sociales que muchas maestras, mucho también de antes, por ahí como del 2006, 2007, a los niños, los de primero o segundo de primaria, pues les decían a los papás es que el niño tiene TDAH o tiene hiperactividad. Cuando si se ponen a pensar, antes de aplicar un examen de conocimiento, un test psicológico de conocimiento, una prueba psicológica, ¿qué tenemos que hacer? Psicólogos. Descartar lo biológico, si ve bien, si escucha bien. Escucha bien, si tiene hambre. Ajá, sí, muchos de estos profesores. Si sabe lo que está haciendo en clase o no. Estas docentes simplemente simplificaban la conducta del niño con una psicopatología, cuando realmente pues pudo haber sido que el niño no veía bien, o no tiene un problema auditivo. Ya sé quién lo dijo, esa maestra. ¿Y así qué maestra fue? Fue nuestra consentida de segundo semestre. Sí, fue ella en procesos psicológicos superiores 2. Ah, no, 1. Fue 2. 2 fue tercer semestre. Porque primero son procesos psicológicos básicos, procesos psicológicos superiores 1 y procesos psicológicos superiores 2. ¿Quién fue? No te voy a decir, güey, porque no voy a decir el nombre del maestro. Es un amor de persona. Sí, una persona que admira mucho. Esa es la ama, güey. Si ya identificó quién es. Prosigan, ¿no? Prosigan. También los docentes, pónganse las pilas, no categoricen hacia los niños, claro. Pobrecitos niños. Pero ella nos decía que ella fue, ella fue la que dijo, sabes que estás mal. O sea, no la que aplicó la prueba mal, por decirlo de alguna manera, sino fue la que dijo que el niño tenía ansiedad. Sí, o sea, fue, sí, no hay que ponerla no hay que etiquetar quiero especificar para no poner en el papel de mal a ella, no. Ella fue la que dijo que el niño tenía problemas de visión. Sí, pues sí, justo, o sea, sí, primero se tiene que descartar todo eso, aunque ¿no les parece que justo la psicología tiene un poco este tema de un complejo de inferioridad bien cabrón con la medicina? Claro. De hecho, hay toda esta cuestión de que muchos profesores nos dicen, algunos no están de acuerdo con esto, otros sí, que es que nosotros no podemos dar un diagnóstico sólido, por ejemplo, de un TDAH, cuando yo creo que deberíamos de, ¿no? O sea, creo que una persona, es como, si un médico no puede, a través de estas resonancias electromagnéticas, todos esos estudios médicos que se hacen, no puede determinar si es o no, porque necesita el diagnóstico en conjunto con un psicólogo, o porque, ¿entiendes? Eso es como... Sí, debería de poder. El psicólogo tiene que dejar de sentirse inferior que el médico. Claro. O sea, para empezar. Pero 2, creo que es muy importante también tener en cuenta. Ay, se me fue la pinche idea, güey. Hágalo antes que se vaya. No, se me fue. Sigan hablando. Pues sí, justo. O sea, creo que es importante. Bueno, yo creo que sí se puede dar. O sea, obviamente no cualquier psicólogo, ¿no? Tiene que ser uno que tenga las licencias necesarias. Pero lo que te iba a decir era lo de. La problemática es que creo que al tratar algo con un ser humano es mucho más complejo que simplemente lo con una máquina. ¿Sí me explico? O sea, a la hora de que estés interpretando lo que habla o ciertas conductas, dejemos la teoría que sea, vamos a dejarlo en habla y conductas. El lenguaje y conductas es mucho más complejo, por eso no se puede ofrecer, por se dice que no se puede ofrecer un diagnóstico claro. No porque no tengas todos los preceptos y toda la idea total. ¿Y sabes qué? Incluso caerías un poco más en campo persona. Tiene que tener cierto grado de... claro, no. De no sí, ser... pero bueno. Vamos a un tema, güey. Por ejemplo, una discapacidad intelectual, güey. Que tú a través de una batería de pruebas psicométricas
digas, no puedo Con darlo validez y con validez, con fiabilidad. Pero es una cuestión científica. Esas pruebas Es una cuestión científica. 99.9, güey. Ay, obviamente, güey, pero estamos hablando de que no puedes. No se puede aplicar de manera O adecuada. sea, ¿por qué no podrías dar todo ese claro, diagnóstico? sí. Ya lo entendí, no, ya, o sea, sí lo entiendo perfectamente, pero pues depende también, por ejemplo, una enfermedad así, yo creo totalmente en contra del psicoanálisis, muchas de las teorías, ¿no? Porque lógicamente una enfermedad así, creo que sí tiene que tener un diagnóstico, o sea, tiene que decirse el diagnóstico, deja tú el tenerlo, él tiene que decirse que hay un diagnóstico de esto, ¿no? Porque lógicamente, a mí se lo repito, el psicoanálisis para ansiedad, trastorno límite de la personalidad, frigidez sexual, bla, 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 o sea, temáticas que pueden ver un poco más con estados de ánimo que con algo neurobiológico, es muy bueno, pero ya cuando estás hablando con síndrome de Down, con Asperger, con autismo y cosas así, TDAH, pues depende del TDAH, también sería un depende, porque podría ayudar también, porque al final de cuentas... No, sí, claro, o sea, no es, pero... Sí, o sea, es a lo que me refiero, ajá, o sea, que es a nivel cerebral, pues, no hace nada de psicoanálisis, güey, o sea, espera un milagro casi, Sí. y no es correcto, güey. Y no me Sí. malentiendan, o sea, yo creo que sigo lo mismo. La terapia para la ansiedad, para la depresión, creo que es lo mejor que hay. Para la sexualidad también es muy buena, güey. Sobre todo para frigidez, no tanto como sexología, sino para temáticas del instinto sexual, bla, 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 ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que es muy interesante. Pero lo que es como mi problemática nada más con el psicoanálisis, porque sí tienes mucha razón, o sea, creo que hay que aprender a tener lo médico presente. Bueno, se tiene que tener presente, pero también tampoco demeritar tanto el trabajo psicológico, claro que para no. decir solamente la palabra médica tiene la razón. Porque también el profesor de esta clase, pues es lo que dice mucho, ¿no? O sea, esa temática o ese punto de no tiene, ¿cómo decía el profe, güey, de la medicina? De biomédica. Que no, ajá, que no se presentaban solamente en trastornos, pero no, en síntomas, para diagnosticar, pues. O sea, que no solamente son los síntomas. Y en eso se basa lo médico. Todo este conjunto de síntomas son la enfermedad. los síntomas, ¿no? Exacto, y no es así, güey. Exacto, yo creo que no es así dentro de nuestra psicología, o sea, dentro de nuestra... Muy bien. Ya que estamos tocando las neurociencias, hablemos un pequeño paréntesis. ¿Va? Retomé otra vez a mi queridísima doctora Roxanne. No, así como tú con Nietzsche, yo con Roxanne, ¿va? Yo no lo vi, como no sé quién sabe. Es su madrina de bautizo. Es mi madrina de bautizo. Muy buena. Me imagino. Ella está no en contra, pero sí afirma de que nos estamos desviando como psicólogos a las neurociencias. Sí. Así como tenemos un extremo en el que se muestran pseudociencias como el esoterismo, estamos al otro extremo con las ciencias exactas, que son las neurociencias. Fue el debate que nos mandaste, ¿no? ¿Te acuerdas que nos mandaste? Pero ahí está hablando las neurociencias contra la TCC, contra el cognitivo conductual. Sí, que justo. Pero bueno, en el abordar del debate, como que se pronunciaron ambos en contra del título, ¿no? Sí, porque es un desde justo tendría que ser básicamente psicología y neurociencia. Ajá, porque en su fracción mencionó que los psicólogos que ya se vayan por el lado de la neurociencia no son psicólogos. También, para quien nos esté viendo o escuchando, de la misma manera que lo de las neurociencias que no son psicología, las neurociencias tampoco son psicología, porque se está haciendo un mero reduccionismo biológico en el que no se está contemplando cómo se estudia el ser humano, que es un ente biopsicosocial, que es lo que estudia la psicología. Efectivamente, sí, y me quedo muchísimo con una frase que siempre citas, güey, que es que la conducta observable es muchísimo más compleja de lo que podemos ver, ¿no? Algo así. Sí. Algo así. Dila, por favor. La causa de las acciones humanas siempre son inconmensurablemente más complejas y variadas que las suposiciones posteriores que tenemos sobre ellas. Justamente. Citaba para Luis Marín. 2024. Y justamente como lo aborda Abimael, que es un reduccionismo biológico. O sea, no podemos interpretar la conducta humana, el ser humano, la condición humana solo a través de una etiqueta, o sea, nomás es de eres esto, ¡pum! Ajá. Está haciendo lo mismo que el otro, o sea, es que porque eres Libra te comportas así, es que porque eres neurodivergente te comportas así. Ajá. A ver, apelando un poco tipo abogado del diablo, ¿no? Este tipo de cosas, es como, sí, está... Abogado del diablo.
Me gustó esa. Sí. Es como, tenemos, o sea, creo que sí puede servir esta etiqueta para algo, ¿no? O sea, creo que no es como, vas a funcionar. Ajá, claro. Por eso le habíamos hablado, yo también estoy en contra de, por ejemplo, decirle el diagnóstico a un paciente, a menos que te lo pida. Sí, porque eso legalmente lo tienes que dar. Sí, claro, o sea, si te lo pide ya. Sí, ya se chingaste, güey. Sí, pero de normal lo evitas dárselo. Justamente por eso que ya hemos hablado, ¿no? Pero justo creo que sí, porque, o sea, porque si bien o mal todos somos individuales, también todos somos un poco lo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí funcionamos de manera parecida. Socialmente individuales. Es que justo, por ejemplo, hablando de este tipo La de analogía de la cuadros, salsa. Sí, claro. Siempre recordaré tu media analogía de la salsa. Esa es muy buena, la verdad. ¿cuál salsa? ¿Cuál es? Bueno, es que supongamos que la individualidad y la sociedad funcionan como una salsa. ¿Sabes? Salsa. Ajá, piensa tú. La salsa está compuesta de aguacate, de perejil, de lo que tú quieras, pasote, chile morrón, chile Es una salsa ancho. muy rara la que Sí, estoy escribiendo, no, o sea, por eso. pero o sea, sí. o sea, como tú, la salsa que tú quieras. Es guacamole, la que tú muy quieras. Pero Bueno, esa por eso, salsa eres tú, güey. pero el hecho de que tú estés conformado de aguacate, que estés conformado de Pero no salsa, todas las salsas son iguales. No te hace aguacate, no te hace morrón, no te hace... Ajá. te hace una salsa. te hace una salsa. Un ser humano. Con elementos, sí, de otro lado, pero al fin y al cabo tú eres tu salsa, o sea, tú eres... A ver, pero hay guacamoles, güey. O sea, un guacamole tiene que llevar aguacate, cabrón. No, una cosa es un guacamole tiene que llevar aguacate. Sí, Claro, pero Y una salsa de morita, güey. Yo lo que me refiero con eso de que el ser humano es individual, pongámoslo como así, se va a escuchar bien cagado, pero para aterrizarlo. Somos un pinche chile, es un fragmento de lo que va en tu salsa, por decirlo Sí, manera, de ¿no? lo que... Pero ese pinche chile puede ser de un tamaño más chico, mediano, bla, bla, bla. Puede ser más ancho, puede ser más delgado, puede tener Ser más ciertos ácido, colores, más ser más ácidos, ser más dulces. Porque a eso me refiero, claro, porque es o sea, una idea, güey, que viene distorsionada por otras ideas. Sí, queda claro. Y interpretada, y luego la mueles. Podría decir que, Cuando la mueles, por ejemplo, la mueles, y puede que sepa más a eso o puede que no sepa tanto a eso. claro, o sea, es esta idea de que un mismo evento no va a afectar de la misma manera a dos personas. Efectivamente. Sin embargo, estas personas van a verse afectadas. Entonces, o sea, sí hay, o sea, es justo, Sí, claro. incluso, o sea, y a ver, nuevamente esto está respaldado estadísticamente, güey. Sí, o sea, no es, estadísticamente me paso por los huevos lo que digas estadísticamente. mira, Es muy probable que no me importe lo que digas. Ya, leyendo la estadística, no, bueno, por eso está la estadística, güey. A ver, sí termina se de decir puede. qué ibas a decir. Pues eso, o sea, que somos, o sea, que sí se puede, o sea, sí hay un cuadro de, se le llama normalidad, ¿no? Pero en la campamento de Gado, güey, todos la conocemos, sí. no hay una distribución normativa. Por mera estadística, ¿no? Y por mera estadística va a haber un conjunto de, o sea, esta salsa vas a ver, un guacamole, pues siempre va a tener aguacate, ¿sabes? O sea, teniendo eso, ¿no? O sea, obviamente puede ser un guacamole que sea un poco más ácido, ¿no? Puede que... Claro que exacto, ¿no? Pero no deja de ser un pinche guacamole. Sí, es lo que estamos diciendo el ser humano, güey. Exacto, güey, pero... El ser humano, la salsa. Sigue siendo la salsa. Sigue siendo la salsa. Salsa. Vas a ver diferente, tiene diferentes cosas. Sí, pero es una salsa. Sí, es un ser humano. Es un ser humano y sigue teniendo cualidades inherentes al ser humano. Claro. Sigue teniendo una condición. Cerrar solamente a lo... Es que ya sabes que... Creo que más o menos creo que sabes quién diga. Cerrar solamente a lo estadístico, yo creo que está mal, güey. No solamente lo está, y por eso digo que no es como... No, o sea... Creo que es algo que sí tenemos que ver, güey, porque también... Es facilitando es que también caer en un subjetivismo excesivo también. Sí, totalmente. Sí, Estoy no, totalmente de acuerdo contigo. Es que es más un depende, porque si la estadística te ayuda demasiado. Yo tampoco lo entendí. Esto me está dejando más mal la psicología que hasta yo que soy psicoanalista, güey. Todo dice depende. Es que siempre es un depende. Depende. Se nota que es humanista, man. Frase, palabra clave para todo psicólogo, depende. ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Y cómo te Depende. sirve eso? Depende. Exacto. De que el día, ¿no? Sí, porque pues me siento mejor los viernes que los lunes, la neta. Sí, porque entonces me voy a beber y ya subo todas mis emociones. Bueno, A través de una déjame sustancia. comprender la idea que estabas intentando plantear. Yo, a lo mejor porque soy una salsa, dejo de diferenciarme entre las salsas. ¿Cómo? Ajá. O sea, es que es justo lo que... O sea, ¿cómo? Yo siento un guacamole. Supongamos que industrializamos la salsa y que cada salsa está colocada en un anaquel, en un frasco, porque soy parte de todas esas salsas que están en el anaquel, dejo de ser una salsa.
No, Esto ya se puso raro. No, pues no, pero es que justo lo que voy es que pongámoslo ya en un ejemplo concreto. Me estoy sintiendo bien raro. Un ejemplo concreto que igual y no debería ser este ejemplo porque es muy sensible. Pero Ya te hablemos de, Ya te funaron, ya lo de menos que te vuelvan a funar. por ejemplo, en niños que sufren de algún tipo de abuso. Sí. Estadísticamente tú puedes detectar si lo ha sufrido o no por cómo se comportan. O sea, y estos comportamientos son generales. O sea, pasan en prácticamente todos los niños. Con pequeñas excepciones, pero por lo general siempre vas a tener esto. Pero no siempre. Creo que eso es muy importante. Perdóname nada más antes de continuar. Porque eso creo que puede ayudar a la gente que nos ve. Es otra vez a lo mejor poner una etiqueta y a lo mejor te medio mal también, pero un niño en el desarrollo correcto de sexualidad, lógicamente de 6, 7, 8 años, 10, 12, va a haber lógicamente a lo mejor en cierta etapa de masturbación, va a haber ciertos toques como curiosos, pero ya que veas a una niña discúlpenme como parental advisory, o de pinche, ¿cómo se llama? Como de voy a hablar con lenguaje un poco más fuerte, sí, de sensible, güey. O sea, ya que una niña, por ejemplo, está ofreciendo sexo oral, o que un niño esté ofreciendo sexo oral, es indicación clara de que hubo una violación, porque el niño a nivel desarrollo no debería de conocer esas cosas. Entonces esos son focos, ni siquiera amarillos. Ya son rojos. Son alarmas. ¿A qué me refiero? Es un título de date cuenta. Muchas veces pasa de los niños entre chicos, ¿no? De niños muy chicos, güey. De que, la agarran y la chingada y así. Güey, es mera curiosidad, lamentablemente, pues es mera curiosidad, ¿no? Pero ya cuando se ejerce una masturbación a la otra persona, o hay una intención de penetración o cosas así, hay que tener muy claro que es un foco rojo para que está sufriendo ese niño una violación. Porque ese niño a esa edad, sobre todo me refiero a 6, 7, 8 años, 10, 12, no debería de conocer, no debería tener ese concepto todavía en la mente, a pesar de haber visto a los papás en algunas situaciones así. Responsabilidad como psicólogos y también algo que tendrían que tener más profundo, pero se quería... Sí, es el que obviamente la estadística sí nos ayuda a comprender de forma general cómo se presentan ciertos fenómenos, pero no podemos reducirlo así, ¿no? Porque si lo reducimos es... Bueno, no se reduce, pero... Ajá, sí, o sea, no, o sea, yo sé que tú no lo haces, o sea, yo sé que pero, o sea, justamente lo que estábamos diciendo, o sea, la condición humana es muchísimo más compleja que solo una estadística, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, yo sé que no lo haces, ¿entiendes? No, sí. O sea, pero, o sea, encasillarnos estadísticamente es un error, ¿no? Y justamente va muchísimo de la mano con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, y a lo mejor sí es un exceso de información, pero a lo mejor es la reproducción equivocada de esa información, ¿no? Sí. Sí, porque a nivel estadístico eso dice. Eso es a lo que nos referimos más o menos. ¿Sabes? O sea, no está mal. Yo sabes que le pongo muy buena la estadística, sobre todo para las mediciones, güey. O sea, tiene mucha razón, tiene mucho sentido. El que sean, sí. Bueno, las pruebas psicométricas y baterías psicométricas. Pues discúlpenme, queridísimos ilustres, los dos pedazos. No aceptes tus errores. Discúlpenme, para las baterías psicométricas está muy bien la estadística, la neta, o sea, está muy bien, pero como dices tú, no hay que perder también el subjetivismo, ¿no? O sea, eso es muy importante. Es que muy de la mano, o sea, te digo, Tienen que ir de la mano. Van, pues, muy de la mano. Porque yo tampoco ya terminé de decir, no, es que las ciencias sociales no pueden generalizar, pero sí la estadística ayuda demasiado. Sí, y es concisa, es concreta y es útil. Y denotar una problemática. La estadística como tal, podríamos decir que no generaliza, ¿no? O sea, simplemente denota patrones que se repiten. Describe patrones que se repiten, más no generaliza, ¿no? Claro. Entonces hay que dejarlo muy claro, ¿no? Precisamente para que no haya errores de concepción. Otra vez, interpretaciones, Ajá, o sea, caemos otra vez en el exceso de información, puede prestarse a que un pico en una prueba estadística diga algo, ¿no? O sea, ya a partir de ahí lo puedo interpretar como que es que eso es lo malo, eso es lo bueno, punto. Incluso te puede ayudar a confirmar una teoría, ¿no? O sea, si tú ves si una teoría se ve reflejada en la realidad, pues ya haciendo una medición. La mayoría de las investigaciones de psicología van complementadas con una investigación estadística, ¿no? Y muchas de esas cuestiones también, muchas de otras disciplinas también van acompañadas, o sea, a lo mejor... Sí, porque analizar la subjetividad de cada una de las personas es complejo, ¿no? Y creo que en ese punto la estadística es muy buena, güey. O sea, la estadística, el que te pregunte ciertas preguntas concisas, por ejemplo, ciertos números, vamos a dejarlo así, concisos, es interesante y es algo que se tiene que aplicar y que se tiene que seguir aplicando porque es la forma en la que hemos logrado
como dices tú, determinar ciertos patrones, ¿no? O sea, como, ¿no? ¿Cómo dijiste hace rato? Que era como, ahorita lo acabo de decir, se me olvidó, güey. ¿Sobre qué? Sobre, o sea, pues, marcar como el pico, pues. Como una... ¿No de la campaña de gatos? No, o sea, como que hay más, pues, de algo. ¿Una tendencia? Ándale, justo una tendencia Sí. de, o sea, hay que denotar esa tendencia hacia qué está, ¿no? Hacia dónde se mueve. Exacto. Sí, ¿por qué? Y exacto. A lo mejor ya la estadística te ayuda en todo eso, güey. Porque analizar la subjetividad persona por persona, pues es muy complicado. No se puede, sería imposible. Posibilidad técnica. Sí, no. Bueno, ¿cuánto llevamos? ¿Qué empezamos? Ni idea, pero llevamos como una hora. Pues para ya ir cerrando. Sí, ya. Para no exceder muchísimo más la discusión, que nos encantaría, pero seguramente la pila de mi teléfono y la memoria no me va a dar para eso, así que bueno, es un poco de atención quizás. Importante tomar en cuenta que quién sabe si sigue grabando. Pero, o sea, si llegaron hasta acá, comenten el Freud es tonto. Bueno, pero sí lo Sí, comenten eso. para saber quién se llega Para a saber quién se quedó, les regalamos un chocolate o una consulta gratis. Consultas no, asesorías nada más. Asesorías sí. Consulta no. Y pues bueno, Ya sin pito, sin nada, güey, así bien chilero ya. Hablando de mala praxis. hablando de poca ética. Sí. Y pues sí, chicos, obviamente lo que ustedes quieran quedarse del episodio, pues es algo que es enteramente de su facultad. Aquí la invitación es que si nos cuestionemos qué es lo que estamos reproduciendo y qué es lo que nos estamos quedando, con qué nos estamos quedando de esa reproducción. ¿Y qué exponemos de esa? ¿Y qué exponemos de esa reproducción? Hay que hacernos responsables porque, como lo sabemos, somos individualmente sociales, si así lo quieren ver. Y pues bueno, obviamente jamás comprenderemos realmente qué tanto nuestras acciones o nuestras palabras impactan en otra persona. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Ante cualquier duda que tengan una patología, siempre vayan con un especialista, no solamente de la salud mental, que digan por ahí que la salud mental no existe, pero preocupándose por ese aspecto, también por las cuestiones de la salud biológica, si tienen alguna enfermedad o algo. No se autorreceten, no se autodiagnostiquen. Vayan con quien mejor haga el trabajo, véanlo principalmente por su bienestar. A mí me gustaría nada más como estuvimos hablando un poco de sobre qué información y cómo distinguir, ¿no? Pues nada más como pequeño consejo, ¿no? Para tratar de distinguir entre con esta persona que me está hablando de psicología, si está diciendo cosas que son incoherentes o no. Pues una de las principales cosas que uno se puede fijar es si hace un supuesto previo, ¿no? O sea, si esta persona te está planteando desde un inicio que si quieres saber por qué todas las personas hacen eso, no. Cuando marca este tipo de totalidades, jamás, nunca es. Claro, no son, nadie te va a decir eso, nunca te vamos a decir como no, si todas las mujeres, no, para nada, ¿no? Nuevamente, ¿no? Apelando a que hay subjetividad, ¿no? Si bien hay tendencias, lo que sea, no es tan así, ¿no? Y es más complejo, ¿no? Entonces, si ves supuesto a priori desde el inicio, corre, ¿no? Luego, ¿qué más? ¿Qué otra cosa aparte de eso? Sí, con ese mismo tipo de creadores de contenido, cuando tomen ejemplos de solamente uno o dos casos, también corran de ahí, porque ya hablamos de que no se debe generalizar, se necesita una estadística. Y como último consejo, y menos de experiencias de amigos y conocidos, es mucho más dañino ese aspecto. Para quien no conozca, Google Academy, etcétera, existen, los buscan tal cual. Las IAs, aprovechando las IAs que tenemos, también no solamente son para que pidan el trabajo y ya, ¿no? O sea, las IAs te pueden brindar información muy específica de ciertos... ¿Qué consultar? ¿Dónde consultar? ¿Qué tan fiable es? Te lo pueden decir incluso. Nada más hay que saber preguntar y vayan analizando. Y pues ya creo que esto es todo. Pues sí, esperemos que se hayan quedado hasta aquí. Esperemos que este episodio les haya generado aún más dudas. Y pues bueno, yo soy Elian. Yo soy Luis. Yo soy Avi. Yo soy Roberto. Y esta fue La Rata Cotidiana. Muchas gracias.